público es un tema muy complejo, denso, que tal vez requeriría de muchas horas de capacitación, pero vamos a tratar de resumirlo hoy día. Entonces pueden hacer sus consultas en cualquier momento de, eh, de la ponencia, y voy a tratar de hacer pausas. Le pediré a Melissa el apoyo en su momento para que me digan sus consultas, y espero poder absolverlas todas, ¿no? Entonces iniciamos con la presentación. A ver, primero vamos a ver qué nos dice la normativa del presupuesto público, ¿no? Dice, es el principal instrumento de gestión del Estado, ¿no? Eh, ¿Será así este tema? ¿Será el principal instrumento de gestión del Estado? Yo diría que en la realidad sí, efectivamente es el principal instrumento de gestión, ¿no? Ahora, debería ser el planeamiento, los planes, los principales instrumentos de gestión. Sin embargo, y esa es una apreciación muy personal de la experiencia que tengo en planeamiento y presupuesto, eh, quien inició este proceso de planificación de alguna manera fue el MEF, ¿no? Ordenó, en todo caso, programó, estableció la programación multianual del presupuesto, por ejemplo, y un poquito que el CEPLAN todavía creo que no tiene este peso que requeriríamos como entidad para liderar el proceso de planeamiento y presupuesto, que van muy de la mano, ¿no? Entonces el presupuesto definitivamente, a la fecha yo también coincido con el concepto, es el principal instrumento de gestión del Estado, ¿no? Pero va de la mano, por supuesto, con el planeamiento. Y ese sirve para otorgar un mayor bienestar a la ciudadanía, ¿no? A través de la asignación eficiente de los recursos. ¿Por qué nosotros presupuestaremos, no? Porque justamente tenemos que ordenar el gasto, no es que podemos gastar por gastar. Los que estamos en las áreas de presupuesto sabemos que esto obedece a una programación, ¿no? Nosotros formulamos un presupuesto año a año, y en este, conforme a las necesidades y a las actividades e inversiones que tenemos, es que asignamos recursos, ¿no? Por eso que hablar es una asignación eficiente y eficaz. Recordemos las clases anteriores, eficiente es obtener el resultado con menor cantidad de recursos, ¿no? Y eficaz justamente es llegar a la meta, obtener el resultado como tal, ¿no? Y justamente es acorde a la disponibilidad de fondos, dice, ¿no? Es verdad, lo que pasa es que cuando planificamos un presupuesto, programamos un presupuesto, lo formulamos, pues tenemos un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos, ¿no? Entonces, ambos deben ser tas con tas. No podría ser que si nosotros tenemos como proyección de ingreso una cantidad, por ejemplo, de 100, nuestro presupuesto de gasto sea de 120. Eso no podría ser, porque tiene que haber un equilibrio entre lo que ingresa con lo que vamos a gastar. No podemos gastar más de lo que tenemos como ingreso, ¿no? Y habla de la responsabilidad, ¿no? Efectivamente, pues el área de presupuesto tiene que ser muy responsable en asignar el recurso, ¿no? Y por eso tenemos reglas, incluso que el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido para el presupuesto público. Y el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿quiénes lo conforman? La DGPP, que es la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, es quien lidera, es el rector en el nivel central. Desde el gobierno central, la DGPP es quien es el rector de este sistema, ¿no? Y luego, por el lado descentralizado, ¿quiénes están? Están las entidades públicas en general, todas las entidades estamos dentro del Sistema Nacional de Presupuesto. Definitivamente el titular de la entidad es el responsable del presupuesto público. Recordemos bien que siempre las normas de presupuesto se refieren al titular del pliego, ¿no? Es decir, los titulares de la entidad, ¿no? ¿Quién más? La oficina de presupuesto de cada entidad, porque finalmente hacen las veces de órgano técnico en el proceso presupuestario, ¿no? También las unidades ejecutoras, si es que lo hubieran, porque recordemos que algunas entidades, aparte de los pliegos presupuestarios, tienen además unidades ejecutoras presupuestales, ¿no? Y luego los responsables de los programas presupuestales, que básicamente acompañan este proceso y garantizan que las entidades programemos los programas presupuestales tal cual han sido diseñados, ¿no? De eso trata. Entonces, esos son los componentes del Sistema Nacional de Presupuesto. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, ¿cómo está contenido el presupuesto público, no? Y eso lo he sacado
tal cual la ley de presupuesto, decreto legislativo 1440, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de presupuesto del contenido del presupuesto? Tiene tres grandes rubros, ¿no? En resumen, tenemos definitivamente los ingresos, por eso que les hablaba al inicio de la exposición del presupuesto de ingresos, es decir, tú presupuestas cuánto va a ingresar, o sea, estimas, haces una estimación de los ingresos que vas a tener, ¿no? Y eso normalmente se basa básicamente en históricos, ¿no? Por ejemplo, en las municipalidades, sobre todo que tienen una recaudación que el 90, un poco más del 90% depende de ellos, de lo que son arbitrios o impuestos como el predial, por ejemplo. El área de rentas, administración tributaria, como se llame, es la que realiza la predicción de ingresos, la principal, ¿no? Porque tenemos varias fuentes de ingresos, ¿no? Definitivamente la principal para las municipalidades son las que recaudan en mayor número, ¿no? Que son, en este caso, los arbitrios y los impuestos, y el impuesto predial principalmente, ¿no? ¿Se tienen otros ingresos? Sí, efectivamente, las multas, por ejemplo, o los conceptos de TUPA. También son ingresos que se tienen, o TUSNE, en el caso de servicios no exclusivos, ¿no? ¿Podría haber algún otro? Seguramente podría haber otro tipo de ingreso, pero en todo caso, principalmente se toma para el caso de municipios los informes que emiten las áreas de rentas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que también se pide información a todas las áreas que capten ingresos, ¿no? En el caso del gobierno nacional, pues normalmente es el histórico. Igual, si es que hay una fuente de ingresos, se les solicita a todas las áreas que tienen que ver con captación de ingresos, se les pide este informe de cuál sería la proyección de ingresos de los 3 años. Recordemos que el presupuesto es anual, ¿no? Eh, Luego viene el tema de los gastos, ¿no? El segundo punto es los gastos. Y también se estima los gastos que vamos a realizar. ¿Y qué gastos realizaremos? Bueno, principalmente son planillas, que para esto se solicita esta información a las áreas de personal, ¿no? Eh, lo otro son bienes y servicios, para eso está el área de abastecimiento, logística, o el que haga sus veces en las entidades. Y para esto vamos a ver más adelante, hay un cruce, en realidad, en líneas de tiempo de los sistemas administrativos, porque conforme se desarrolla el planeamiento, se desarrolla el presupuesto y se desarrolla el sistema de abastecimiento. En el primero de ellos vamos a ver cómo se desarrollan los planes operativos, y cómo en paralelo va formulándose el presupuesto y en paralelo se hace el cuadro de necesidades multianual, ¿no? Entonces, ahí radican los gastos, ¿no? Tenemos los bienes, servicios y las obras que vamos a ejecutar. Pero tenemos como máximo definitivamente, ¿qué cosa? Los ingresos. Nuevamente tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos, ¿no? Y tanto los ingresos como los gastos tienen o se desagregan en clasificadores de ingresos, ¿no? Ustedes pueden acceder a través de la web, a la página del MEF, y van a poder buscar los clasificadores que tiene aprobados, ¿no? Y hay clasificadores de ingresos, hay una norma de clasificadores de ingresos, y yo me refería a los clasificadores de gastos, ¿no? Y ahí podemos tener el detalle de qué clasificador corresponde a qué gasto que vamos a realizar o a qué ingreso que vamos a tener, ¿no? Y lo otro son las metas de los resultados a alcanzar y las metas de productos, ¿no? Y ahí hablamos de los programas presupuestales, por eso menciona a los productos, ¿no? Y estas metas se crean también en torno justamente a los objetivos, a los servicios y bienes que vamos a dar y que van a estar en nuestro presupuesto, ¿no? Entonces son esos tres elementos que tenemos en el presupuesto público. ¿Y qué fases tenemos del presupuesto público? Tenemos 4 fases y tenemos que tener muy importante que el presupuesto se formula, se programa y formula y aprueba siempre un año antes, ¿no? Entonces, las 2 primeras fases, que son la de programación y formulación y aprobación del presupuesto, se dan el año anterior. Y la de ejecución y seguimiento y evaluación se dan el año siguiente. Entonces, en el caso del presupuesto, al igual que el planeamiento y al igual que el cuadro multianual de necesidades, se formulan en un ejercicio anterior. Definitivamente debe ser así, porque nosotros
cuando planificamos nuestro gasto, que ese finalmente termina siendo el presupuesto una planificación del gasto, lo tenemos que hacer en el ejercicio anterior porque no estaría bien que en plena marcha formulemos en qué vamos a gastar, ¿no? Entonces, por eso es que se formula con un año de anticipación. Vamos a ver un poquito la explicación de la primera fase. Dice, programación y formulación. ¿Qué nos dice la normativa? Se dispone la disponibilidad de recursos. Ahí hacemos justamente, vemos la estimación de ingresos que vamos a tener y vemos cómo se va a distribuir entre todas las entidades, ¿no? Acá estamos viendo en grueso cómo también se formula la ley de presupuesto, ¿no? Definitivamente no solamente es el presupuesto de cada entidad, sino la ley de presupuesto, cómo se realiza. Por eso es que podemos ver acá que las fechas dicen de enero a agosto, de septiembre a noviembre y luego de enero a diciembre, ¿no? Enero a agosto, ¿qué cosa es? La programación y formulación, pero de la ley de presupuesto. Y luego se da de septiembre a noviembre lo que es la sustentación del proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto y lo aprueba finalmente el Congreso de la República, ¿no? Normalmente esta ley se publica en diciembre de todos los años, ¿no? Normalmente, ¿no? Y ya, bueno, la ejecución ya se realiza a partir de enero a diciembre, ¿no? Iniciamos siempre con un famoso PIA, Presupuesto Institucional de Apertura, y luego pasamos a un PIN, que es un presupuesto institucional modificado, ¿no? Cuando comenzamos a hacer variaciones, ya se efectúa un PIN, ¿no? Y luego tenemos en ese transcurso el proceso de evaluación que tiene dentro del seguimiento, ¿no? Y vamos a ver ahí una herramienta muy potente que les voy a mostrar al último, referida a la parte de seguimiento que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna consulta, Melissa. No, ingeniero, todavía no tenemos consulta. Perfecto, seguimos entonces, gracias. Bueno, y para el tema del presupuesto, en todas las entidades se establece una comisión, ¿no? La Comisión de Programación Nacional Presupuestaria, ¿no? Después de formulación y programación del presupuesto. ¿Y cómo se realiza esta comisión? Bueno, siempre sale una resolución del titular de la entidad donde dice quiénes la conforman, ¿no? Finalmente, quien la preside es el jefe de presupuesto de las entidades, siempre, ¿no? Pero aparte de este jefe que tenemos acá, tenemos en todo caso, los responsables de los programas presupuestales como actores, los jefes de las oficinas de administración, abastecimiento, tesorería, personal, infraestructura, inversiones y planeamiento, o los que hagan sus veces, el responsable de la OPMI, o denominada Oficina de Programación Multianual de Inversiones, y los responsables de las oficinas de seguimiento, evaluación estadística, unidades formuladoras, y en todo caso alguna otra relacionada a información que podría aportar en el presupuesto de acuerdo a cómo están constituidas sus entidades, ¿no? ¿Qué funciones tiene esta comisión? Estima los ingresos públicos, revisa información sobre los productos y resultados logrados anteriormente y evalúa la capacidad operativa para ello, evalúa el nivel de cumplimiento de las matrices de compromiso, recomendaciones de evaluaciones anteriormente realizadas, determina las metas, optimiza lo que son las acciones centrales y las asignaciones presupuestarias que no resulten en productos. Luego vamos a hablar un poquito de este tema. Prioriza el gasto del presupuesto público, garantiza que la asignación presupuestaria multianual considere la priorización de la cartera de inversiones. Acá hay un tema muy importante, porque cuando nosotros programamos, hacemos una programación multianual de inversiones que sea en febrero, pues tenemos unos criterios y esta programación es la que finalmente se traslada al presupuesto, ¿no? Por eso dice que la asignación presupuestaria debe considerar la priorización que se encuentra donde en el programa multianual de inversiones, en el famoso PMI, ¿no? Determinan los gastos y finalmente presenta el resumen ejecutivo del titular, ¿no? Del pliego. Finalmente, como les decía al principio, quien lidera el proceso es el jefe de presupuesto dentro de la comisión, ¿no? Básicamente, los demás responsables son fuente de insumo. Dan, como les decía, por ejemplo, las áreas de rentas dan la información
de ingresos, ¿no? Las áreas de personal, por ejemplo, dan las planillas, abastecimiento da las necesidades, bienes, servicios y obras. La OPMI presenta su programación multianual de inversiones y por lo tanto están las inversiones. Hay gastos fijos que dará el área de administración como servicios básicos, por ejemplo, alquileres u otros que requiere la entidad sí o sí comprometer. Habrán posibles endeudamientos que habría que considerar u otros gastos que son esenciales que deben estar sí o sí en el presupuesto, no son gastos que podemos eludir, ¿no? Y acá viene la parte cómo articulamos el presupuesto, cómo se articula con los sistemas transversales. Yo les decía que finalmente se desarrollan principalmente, son 4 sistemas en paralelo que se dan en el año, ¿no? El de presupuesto, definitivamente el de presupuesto, el de planeamiento, con el planeamiento operativo institucional, el de abastecimiento con el cuadro multianual de necesidades y el de inversiones con la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, estos 4 sistemas tienen que coincidir. ¿Por qué? Porque de tal manera que podamos tener un presupuesto consistente. ¿Y este presupuesto qué recoge de cada uno? Por ejemplo, de la programación multianual de inversiones, recogemos justamente las inversiones que se van a programar en los 3 siguientes años, tal cual va a establecerse el presupuesto. ¿Qué cogemos del sistema de abastecimiento? Cogemos las necesidades de bienes y servicios que se van a ejecutar también en los 3 siguientes años. ¿Qué cogemos del planeamiento? La programación de actividades e inversiones que a la vez es coincidente con la programación internacional de inversiones que se van a realizar en los 3 últimos siguientes años, ¿no? Entonces tenemos todo una programación, una calendarización que debe estar debidamente articulada para que tengamos un presupuesto consistente, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito la primera lámina que refiere a este tema, ¿no? ¿Qué nos dice? Nosotros primero lo que hacemos en la fase de programación es estimamos ingresos, ¿no? Y con esta estimación de ingresos que recopilamos, información básicamente de los captadores de ingreso de nuestra entidad, ¿no? Y acá también está, por si acaso, esta lámina refiere a la ley de presupuesto, como les mencionaba, ¿no? Pero también funciona igual para los procesos presupuestarios de cada entidad, ¿no? Entonces, en general, se estiman ingresos de cada entidad y también del Estado en general para la formulación de la ley. Luego se estima lo que es la asignación de presupuesto multianual, la famosa APM que van a ver en las leyes de presupuesto. Con los ingresos podemos estimar la asignación presupuestaria multianual. Lo que establece básicamente esta asignación es que conforme a estos ingresos, te distribuye el gasto, ¿no? Y esta APM se aprueba ¿dónde? En el Consejo de Ministros, en culminado abril, ¿no? En mayo de cada ejercicio se aprueba eso, esta APM, ¿no? Finalmente, esta APM lo que hace se desagrega y con eso hacemos el proceso de formulación del presupuesto. ¿Y cómo se formula el presupuesto? Recordemos que en las entidades tenemos los famosos centros de costo. Los famosos centros de costo normalmente obedecen a las diferentes áreas que existen en nuestra estructura orgánica. Entonces, lo que hacemos es que en base a los cuadros de necesidades, nuevamente se cruza el sistema de abastecimiento ahí, que se tiene para cada uno de los 3 ejercicios subsiguientes. Entonces, cada centro de costos va a establecer qué necesidad de bien, servicio y obra requiere, ¿no? Y ahí se hace la formulación presupuestaria. Esto se hace a nivel de cada entidad para la formulación del presupuesto y a nivel de la ley también se hace de la misma manera, ¿no? Finalmente, el proyecto de ley va al Congreso y se aprueba en noviembre y se publica, como mencionaba normalmente, en inicios de diciembre de cada año, ¿no? Entonces, este es en resumen cómo es el proceso presupuestario. Ahora dirán, ¿y dónde está la articulación con los demás sistemas? Vamos a ver esta articulación, ¿no? Primero vamos a ver con lo que es el sistema de inversión pública, ¿no? ¿Qué tenemos en la inversión pública? Tenemos nosotros que entre enero y febrero tenemos lo que es nuestro
PMI, la programación multianual de inversiones, que está bien para 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué nos señala esto del PMI? ¿Qué nos dice la teoría? Que es la vinculación justamente, a ver, ¿qué dice? Tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento y el presupuesto, ¿no? El proceso presupuestario mediante la elaboración y selección de la cartera de inversiones orientada al cierre de brechas. Claro, acá lo que se realiza es qué inversiones vamos a ejecutar para los siguientes ejercicios. Entonces, si vemos esto, en febrero tenemos esa información que decía la teoría, esto se establece en la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Tenemos que tomar la cartera de inversiones. Por eso que a febrero ya tenemos esa información, por lo tanto en la APM ya podemos tener esa información. Y para la formulación presupuestaria, mayor aún, ¿no? Tenemos todo el detalle de lo que vamos a ejecutar en lo que corresponde a inversiones. Regresamos, ¿no? Entonces, por eso dice que las entidades registran su PMI hasta el 15 de febrero. En febrero normalmente es el plazo que se da para la programación multianual de inversiones. Entonces, tenemos como primer componente del presupuesto las inversiones que se dan en febrero. Vamos a ver qué más nos dice, ¿no? Luego tenemos el tema del planeamiento, ¿no? Y en el planeamiento, ¿qué tenemos? Tenemos que el SINAPLAN establece lo siguiente, ¿no? Elaboración primero, elaboramos un POI multianual que coincide con nuestro presupuesto desde 3 años y este se elabora hasta abril, ¿no? ¿Y qué dice? A ver, ¿qué nos dice acá la teoría? El POI multianual debe registrar la información, perdón, la priorización de cada actividad e inversión sobre la base de la ruta estratégica del PEI, ¿no? Sí, es verdad, lo que señala es que tenemos dos elementos, las actividades operativas que refieren a las diferentes acciones que van a realizar cada centro de costo o área, y las inversiones que también se recogen de la programación multianual de inversiones, ¿no? Eh, y en todo caso, lo que respecta a la valorización del POI a través de los bienes y servicios, se realiza a través del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y normalmente el POI se aprueba, como les mencionaba, hasta el 30 de abril. Entonces, las actividades e inversiones, que ya las recogimos, dicho sea de paso, de la programación multianual de inversiones, las tenemos en nuestro POI multianual, porque recordemos que para esa fecha ya estamos aprobando la asignación presupuestaria multianual. Por lo tanto, para la formulación del presupuesto ya tenemos las actividades, en cómo se va a distribuir nuestro presupuesto, ¿no? Y finalmente, cuando se emite el PIA, nosotros en diciembre estamos aprobando un POI consistenciado con el PIA. ¿Qué nos dice la teoría? La entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año, porque este POI sí es anual, es solo del año siguiente, tenga consistencia con el PIA, ¿no? No podemos establecer, por ejemplo, actividades que no tengan financiamiento, ¿no? Porque sabemos que toda actividad demanda gasto de recursos, por eso que se pide un ajuste del POI, finalmente con lo que se aprueba en nuestro PIA, ¿no? Y sale nuestro POI anual, en este caso. Iniciamos con un multianual, pero hacemos la consistencia solamente del año siguiente, ¿no? Los otros 2 años se harán en su momento a diciembre del ejercicio previo, ¿no? Entonces ya tenemos ya cómo alineamos al planeamiento. Ya hemos alineado 2 inversiones, que es a través del PMI, la programación multianual de inversiones, y el planeamiento a través del plan operativo institucional multianual primero, a abril, y luego anual a diciembre, ¿no? Y vamos con la tercera parte, que es el cuadro multianual de necesidades, ¿no? El sistema de abastecimiento público que realiza, ¿cómo realiza? Hasta abril también se realiza lo que es la fase de identificación del cuadro multianual de necesidades. ¿Y qué será esto, no? Dice, se realiza la selección y descripción de las necesidades de bienes, servicios y obras requeridas por la entidad, así como la cuantificación y valoración de las mismas. Es decir, en buen cristiano lo que hacemos es que las áreas, las diferentes áreas de la entidad determinan su necesidad. Por ejemplo, el área de personal dirá, yo necesito papel bond, tantos millares, necesito lapiceros, necesito pagar locadores, necesito personal,
¿no? Necesito personal CAF, necesito personal locadores, necesito comprar escritorios, ¿no? Necesito comprar uniformes, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa descripción la establecerá acá, acá identifica. Y cada cosa que el área personal determine tiene que ser valorizado por, se establecen unos catálogos y se valoriza, ¿no? ¿Cuánto va a costar el lapicero? ¿Cuánto va a costar el papelón? Y todo ello se hace en esta fase de identificación, ¿no? Entonces, una vez que se da la APM, lo que pasa es que hay una especie de ajuste, ¿no? Las entidades sí se organizan y priorizan sus necesidades de bienes y servicios en atención a la APM. Recordemos que la APM, ¿qué cosa es? Es cuánto nos va a ingresar y cuánto se va a asignar, por lo tanto, para gastar. Entonces, puede ser que yo haya, como área de personal, haya pedido hojas bond, tanta cantidad, papel o tanta cantidad de locadores, por ejemplo, pero finalmente me ajustaron y no puedo comprar todo, ¿no? Entonces voy a tener que también realizar un ajuste en lo que son mis necesidades de bienes, servicios y obras. O sea, ya no compraré 100 millares de hojas bond, sino compraré 50 solamente porque ese es el ajuste que tengo y con eso puedo yo realizar mis actividades de manera normal, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, en esa etapa nosotros lo que hacemos es priorizamos. Y recordemos que cuando está priorizado el cuadro de necesidades, ¿qué pasa? Entramos a la fase de formulación del presupuesto, que es en esa parte. Y en todo caso, cuando tenemos ya formulado el presupuesto, pues acá se da la aprobación y se concluye lo que es la aprobación también del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Que también considera básicamente lo que se ha establecido en el PIA, ¿no? El PIA se establecen los montos finalmente que vamos a tener en el presupuesto de la entidad y cuánto nos va a tocar a cada área, ¿no? Y esto ajustado a la su vez a los bienes, servicios y obras que vamos a tener. Nos dice cuánto vamos a gastar y en un lenguaje coloquial de presupuesto se dice techos, ¿no? Nos van a dar nuestros techos. Nos dieron nuestros techos y nosotros asignamos en base a eso, ajustamos acá y acá se confirma, ¿no? Finalmente, el techo fue el que justamente me dijeron que iba a ser y así determiné mi cuadro de necesidades. Entonces, en esta parte de acá ya está confirmado porque salió la ley de presupuesto. Entonces ya tenemos que el presupuesto interactúa con otros sistemas y tiene que tener un programa muy, muy estricto para que podamos programar bien nuestras necesidades de bienes, servicios y obras, que son las inversiones básicamente, ¿no? Entonces, conjugamos para este proceso, un proceso calendarizado, con el sistema de abastecimiento, que hemos visto ahora, el sistema de planeamiento, con el POI multianual y el sistema de inversiones con la programación multianual de inversiones. ¿Sí? Entonces vamos a un poquito a entrar ahora a lo que es la programación y formulación en sí, ¿no? La primera fase de esta, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, en la fase de programación multianual tenemos básicamente la estimación de las asignaciones presupuestales, que es la APM, ¿no? La asignación presupuestaria multianual. Y esta se realiza ¿cuánto? Que dicen la DDA por 3 años consecutivos, ¿no? Y tenemos luego de esta, concluye esta parte, la formulación presupuestaria, que es ya la desagregación. O sea, acá nos dice en grueso cuánto vamos a poder gastar, ¿no? Cuánto vamos a poder gastar a nivel de genérica, fuente de financiamiento, rubro, y finalmente acá decimos, allá de eso que nos dieron, finalmente el área de personal va a gastar 100, el área de tesorería gastará 50, el área de abastecimiento gastará 60, y así hasta que lleguemos al techo que nos dio esta programación multianual de inversiones, ¿no? Y esta desagregación normalmente se realiza en base sobre todo a la información del primer año. Acá pasa un detalle muy particular, ¿no? El presupuesto es muy multianual. Normalmente, al igual del planeamiento, nos basamos siempre en el año siguiente, ¿no? Y los demás son ajustes básicamente que se hacen en base a cualquier, por ejemplo, el tema de inversiones o algunos gastos que podrían identificarse para los años subsiguientes, pero casi es, eh, es un reflejo del primer año, ¿no? Los 2 años subsiguientes son reflejo del primer año, salvo el tema de inversiones, porque el tema de inversiones sí
tenemos un tema muy definido de cuánto va a durar una inversión, ¿no? Una obra. La ejecución de una obra podría ser, por ejemplo, que dure todo el año 2025 y el 2026 esté ya en la fase de liquidación, ¿no? Entonces, yo sé que en el año 2025 le voy a asignar todo el mayor presupuesto y en la fase de liquidación quedará un cachito para darle, ¿no? Entonces, ya puedo conocer en base al plazo que tiene la obra de ejecución cuánto le asigno para un año y cuánto se le asigna para otro año, ¿no? Entonces, en el caso de inversiones es muy particular. En el caso de actividades, normalmente las actividades tienen cierta constancia, ¿no? Por ejemplo, si voy a programar, por ejemplo, capacitaciones, pues siempre voy a tener que realizar capacitaciones. Y normalmente estas capacitaciones van en un plan que aprueba el área de recursos humanos y este plan, el plan de desarrollo de capacidades, si no me equivoco. Este plan tiene un presupuesto que es casi constante, ¿no? Entonces, en el año 1 posiblemente se presupueste lo mismo que para el año 2 y para el año 3, ¿no? ¿Puede haber cierta variación? Sí, pero es mínimo, ¿no? Mínimo el tema, por eso son temas constantes, ¿no? O, por ejemplo, ferias, ¿no? Siempre voy a hacer ferias de, por ejemplo, personas emprendedoras, ¿no? Vamos a el distrito va a hacer esas ferias itinerantes y las programa año a año. Normalmente voy a programar siempre en cada año más o menos de la misma cantidad de ferias, ¿no? Salvo que hay un caso muy particular o un año con cierta situación que haga esta variación. Por ejemplo, cuando se dio el tema del COVID-19 en el año 2020, definitivamente tuvo que ver toda una variación de cómo hacíamos, cómo gastábamos los recursos, ¿no? Por ejemplo, si en el año 2019 hacía ferias, pues en el año 2020 ya no se hacía ningún tipo de feria, ¿no? No podíamos ni salir. Entonces, ahí sí hay una variación del gasto corriente, ¿no? Que fue un año atípico, por supuesto, ¿no? Lo regular es que siempre el gasto corriente sea de alguna manera sea constante en lo que es cantidad de gasto, ¿no? ¿Y qué objetivos tiene esta programación? Tenemos 5 objetivos, que es básicamente prever los recursos en esta perspectiva multianual, ¿no? Luego, se propone la distribución de la asignación presupuestaria multianual en cada entidad, ¿no? Definitivamente, siempre esta distribución se hace considerando los objetivos que tiene el plan estratégico institucional de cada entidad, ¿no? Y por eso es que se desagrega la APM a través de a partir de la estimación de recursos, ¿no? Ahora, hay un tema particular porque nosotros tenemos 3 categorías de gasto, ¿no? Los programas presupuestales, las acciones centrales y las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos son las famosas APNOP o APNOP. Los programas presupuestales tienen siempre una rectoría, ¿no? Por ejemplo, tenemos el programa presupuestal 030, es el de seguridad ciudadana referida a patrullaje, ¿no? Principalmente patrullaje y capacitación para personas. Entonces, este tiene un rector que es el MININTER y ya te establece cuáles son los productos. Tiene dos productos, uno referido a la cantidad de patrullajes y otro referido a población que es capacitada, ¿no? Porque también capacita a la sociedad civil. Entonces, eso ya están previamente definidos y tienen ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, una de las reglas es que tú no puedes retirar presupuesto del programa presupuestal porque requieres o tienes una necesidad en otro componente, ¿no? No puedes hacerlo salvo que este haya cumplido ya su objetivo. Y además de esto, si tú lo retiras este presupuesto, aún cumpliendo el objetivo, tiene que asignarse a otro programa presupuestal. No podría salir de ahí y asignarse una acción central o una PNOC, ¿no? Y luego tenemos las centrales que refieren básicamente a qué cosa, a la programación de actividades que tienen las áreas de apoyo y asesoramiento, ¿no? Las áreas administrativas, ¿no? La dirección, las áreas de planeamiento, jurídica, administración, tienen OSI, por ejemplo, Procuraduría, todos están acá en acciones centrales, ¿no? Y luego asignaciones presupuestarias que no resultan de productos, ¿no? Lo que no es producto, finalmente va acá, o sea, lo que las áreas de línea de la entidad que no están dentro de programas presupuestales, pues se programan acá, ¿no? En las asignaciones presupuestarias que no resultan en producto, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros establecemos las categorías presupuestales
en nuestro presupuesto, ¿no? Y así establecemos cómo vamos a gastar. Y además tenemos la determinación de la estructura funcional programática, que refiere a cómo vamos a distribuir el gasto hasta llegar a la específica de gasto, ¿no? Tenemos genérica, subgenérica, específica de gasto. Entonces, lo que hacemos es determinar la estructura funcional, cómo estamos distribuyendo nuestro presupuesto, ¿no? Y luego lo que hacemos es contribuir al manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas y la asignación eficiente del gasto público, ¿no? Eso nos dice la teoría respecto a esta fase de programación y formulación, ¿no? Y como les mencionaba, la APM, para poder establecer cuál es la asignación presupuestaria de los 3 años, recoge 3 necesidades: personal y pensiones, bienes y servicios, y gastos de capital, que son, ¿qué cosa? Productos y proyectos, ¿no? En personal, bueno, en lo que es el gobierno nacional y gobiernos regionales, recoge, por ejemplo, la información que está en el AIRS, ¿no? En el AIRS está la información del personal, entonces de ahí es donde va a tomar la data del tema de planillas, por ejemplo, ¿no? En lo que son los gobiernos locales, todavía no se tiene el AIRS implementado, hay algunos esfuerzos para que esto se inicie, pero aún no se tiene y por lo tanto se pide la información al área de personal. En lo que son bienes y servicios, como les mencionaba, por ejemplo, tomamos lo que son primeros servicios ineludibles, como servicios básicos, llámese agua, luz, telefonía, y alquileres, por ejemplo, u otros servicios que podrían darse, por ejemplo, el Internet también, y aparte las necesidades que tienen las áreas y los contratos. Por ejemplo, tenemos contratos que debemos cumplir sí o sí, que están en proceso de ejecución, que van más allá de un año, por ejemplo, llámese contrato de recojo de residuos sólidos o algún otro contrato, no sé, podría ser un contrato de alquiler de impresiones o de equipamiento de computadoras u otro tipo de contratos que hubieran también, que son contratos que tenemos que honrar sí o sí, entonces también se recogen ahí, y las necesidades, por supuesto, de bienes y servicios de cada área, ¿no? Y finalmente tenemos los gastos de capital, que acá estamos hablando de qué, de equipamiento y de inversiones, ¿no? En el tema de inversiones, por supuesto, la cartera, como les había señalado, se recoge de la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, en base a esto, esos 3 componentes, es que se determina la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Esa asignación presupuestaria multianual la determina la DGPP, ¿no? En base a esta información que recopilamos y registramos nosotros en el módulo de programación multianual, ¿no? En el módulo de APM. Entonces, luego que tenemos este tema, ya se formuló el presupuesto, pues finalmente tenemos la aprobación de la ley del presupuesto, ¿no? En el gobierno central, acá están todas las entidades, esto lo he recogido del decreto legislativo 1440, tenemos a quienes se le aprueba el presupuesto o qué entidades comprenden el presupuesto. A ver, ¿qué nos dice la norma? Comprenden los créditos presupuestarios aprobados a los pliegos del gobierno nacional, representativos de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, o sea, los 3 poderes del Estado están considerados en la ley de presupuesto, ¿no? Asimismo, se encuentran comprendidos en calidad de pliegos, ¿quiénes? El Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el RENIEC, el Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, las universidades, los organismos públicos del Poder Ejecutivo y demás entidades que cuenten con crédito presupuestario en la ley. ¿Por qué están en esas entidades aparte, no? Recordemos la primera clase de lo que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Teníamos la conformación del Estado, perdón. Ya. La conformación del Estado, y teníamos organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Más allá de los poderes del Estado y los gobiernos regionales y locales, teníamos organismos constitucionalmente autónomos, y estos son, ¿no? Estos son, y es por eso que los menciona muy aparte de los que señala al inicio, que son los poderes, los 3 poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué no están acá los regionales y locales? Porque acá se refiere a la parte del gobierno central, ¿no?
Y luego tenemos en la instancia descentralizada los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Entonces, en realidad están todas las entidades del Estado, salen en la ley de presupuesto, ¿no? Ya. Ahora, como les mencionaba, antes de pasar a la parte de ejecución presupuestaria, un ratito me he saltado acá. La ley de presupuesto se aprueba en diciembre y en ese caso cada pliego ratifica ello. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades, se emite una ordenanza, ¿no? Que la aprueba el Consejo y esta es coherente a lo que es la ley de presupuesto, ¿no? A cómo se estableció la ley de presupuesto, ¿no? Si el Consejo decide no aprobarla, pues finalmente el alcalde es quien debe firmar esta ley de presupuesto y se tiene que aprobar sí o sí. No hay forma de que no se apruebe, ¿no? Antes de pasar a la parte de ejecución presupuestaria, no sé si había alguna consulta, Melissa. Por favor, coméntame. No, ingeniero, no tenemos comentarios ni consulta. Perfecto, perfecto. Por favor, los invito a que realicen consultas. Este tema presupuestario es un tema muy técnico, ¿no? Es muy técnico que requiere cierto conocimiento. Entonces, si bien es cierto, hoy día se van a dar algunas consideraciones generales del proceso presupuestario, pero requiere de cierto expertise. Entonces, los invito a que formulen las dudas y consultas que tuvieran para poder entender un poquito más de cómo funciona el presupuesto, ¿no? Continuemos entonces con nuestra clase, ¿no? Pasamos luego de que ya aprobamos el presupuesto, como poníamos en nuestras fases, pasamos a la fase de ejecución, ¿no? Y la fase de ejecución tiene, se inicia ya el siguiente año. Recordemos, vamos a la lámina, un ratito, esta lámina, y estábamos ya hablamos un poquito de la programación y formulación, luego la aprobación del presupuesto, y finalmente vamos a la parte de ejecución y el seguimiento, ¿no? Vamos a esa parte, ¿ok? Ya. Entonces, la parte de ejecución se realiza en un ejercicio fiscal. Si bien es cierto, el presupuesto es aprobado para los siguientes 3 años, pues nosotros básicamente aplicamos este presupuesto para el ejercicio siguiente, ¿no? Ahora, hay un aspecto de repente de compromiso de un gasto referido cuando un contrato, por ejemplo, va a más ya de un año, y lo vamos a ver un poquito en la parte de la certificación del crédito presupuestario, ¿no? Pero en general, pues vamos a ver cómo ejecutamos nuestro presupuesto en el año. Iniciamos con un elemento muy importante que es la programación anual de compromisos, el famoso PCA, ¿no? Programación de compromisos anual. Eh, ¿Y qué establece, no? Justamente lo que hace es programar el gasto público en el año, ¿no? ¿Y por qué se hace esta programación? Porque vamos a ver cómo vamos a ver cómo va a ingresar la caja, cómo hay ingresos en este ejercicio y cómo gastamos. Es la capacidad real de financiamiento que tenemos, ¿no? Y eso lo ve la DGPP. O sea, la DGPP en función a nuestra capacidad real de ingresos y gastos, lo que hace es te da un tope, ¿no? Te dice, tú puedes comprometer hasta tanto, ¿no? Por más que tu presupuesto sea mayor, igual la DGPP te establece, oye, has puesto un presupuesto, por ejemplo, has estimado que tu presupuesto va a ser de 100, pues finalmente yo te doy 80 porque he analizado y he visto que tus ingresos en la realidad, en el día a día, finalmente no van a superar esos 80. Y por lo tanto tú puedes comprometer gasto hasta 80, no hasta 100 que dijiste, ¿no? Puede modificarse, sí, se revisa trimestralmente, ¿no? Se revisa trimestralmente conforme vamos viendo, o la DGPP va viendo cómo va realizándose los ingresos, ¿no? Y se puede modificar si se emite un dispositivo en el cual se modifica y se puede ampliar la PCA, ¿no?
Y pasa mucho los que estamos en presupuesto, que por ejemplo, emitimos un certificado y ya llegamos a nuestro tope de PCA, y por más que hayamos certificado, no podemos hacer el compromiso y por lo tanto no se puede realizar el gasto. Entonces, es de esta manera que realiza el control el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Con la famosa PCA, ¿no? Que nos dice justamente la prueba, la de GBP, como mencionaba, y es a nivel de toda fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto, ¿no? Es decir, ve básicamente todos nuestros ingresos y ve también todos nuestros gastos, ¿no? Y así se aprueba la PCA. Y finalmente esto se distribuye a todos los pliegos del sector público y a todas las ejecutoras también si las hubieran, ¿no? Entonces, el control de la PCA lo hace directamente la DGPP y como les digo, hay una evaluación que es trimestral y en esta se podría excepcionalmente aprobar una ampliación conforme los ingresos, por ejemplo, de una entidad hayan mejorado, ¿no? Ok, y en todo caso, las etapas de la ejecución presupuestaria son estas cuatro etapas que podemos ver acá, ¿no? Y acá estamos involucrados las áreas de presupuesto, por ejemplo, en lo que es la fase de certificación, y a partir de acá las áreas normalmente, las áreas de administración, ¿no? Acá está regularmente, pues, si son bienes y servicios, está abastecimiento, logística, acá está contabilidad y acá está tesorería, ¿no? Normalmente son esas áreas, o las que hacen sus veces en todo caso, ¿no? ¿Y qué será la parte de certificación? ¿Qué dice la teoría, el decreto legislativo 1440 o la directiva de ejecución presupuestaria? ¿Qué nos dice? Nos dice que es un acto de administración que garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario. Te dice, por si acaso tengo el presupuesto para ese gasto que quieres realizar. Y te emite un documento que se llama certificado de crédito presupuestario, ¿no? Y en todo caso lo que dice es que ya con este certificado lo que hace es te reserva ese presupuesto para ese gasto que me pediste, ¿no? Me pediste 100 lapiceros a un monto de 100 soles, entonces te emite un certificado para que tú puedas realizar el gasto de esos 100 soles para esos lapiceros que me pediste, ¿no? Esa es la fase de certificación. Ahora, en las entidades normalmente pasa algo particular, ¿no? Cuando no se tiene el presupuesto para este gasto, pedir lapiceros no lo tenía programado, por ejemplo, entonces pides una habilitación del presupuesto, ¿no? Se llama habilitación presupuestaria y básicamente lo que haces ahí o se modifica entre clasificadores, por ejemplo, pedir lapiceros si tengo presupuesto en otros bienes, que no son lapiceros, entonces se podría modificar. Por ejemplo, tengo plata en capacitaciones. Entonces voy a sacar de ahí y modifico y finalmente me vas a poder habilitar ese presupuesto, ¿no? Haces la modificación y luego ya me haces el certificado. ¿Quién pide el certificado? Lo pide el área de abastecimiento, nunca lo pide el área usuaria. Siempre lo pide el área de abastecimiento, o en todo caso, si es un tema de personal, lo pide el área de personal. No, las áreas de presupuesto no interactúan para esta parte, para la parte de certificación, con las áreas usuarias, ¿no? Normalmente esas son las reglas que están en las normas de ejecución presupuestaria. ¿Qué pasa si tenemos algunos compromisos o contratos que van a pasar el año? Se establece un mecanismo que se llama previsión presupuestaria que señala este presupuesto, este compromiso de que va a haber presupuesto, compromete un presupuesto para un año siguiente. Y en ese caso no le puedo emitir un certificado, no le emite un certificado, sino una previsión, ¿no? Y esta previsión se canjea al inicio del año siguiente, hasta enero del año siguiente, se canjea por un nuevo certificado ya, pero con cargo al presupuesto del siguiente año, ¿no? Entonces, esas particularidades tiene la parte de certificación presupuestaria. Luego pasamos a la parte de compromiso. Cuando ya tenemos un contrato, ya lo que hacemos es comprometer. Acá, ¿qué pasó en la parte del certificado? Te dije, tengo el presupuesto, ¿no? Y lo que haces con el compromiso es ese presupuesto que me dijiste que está, entonces lo reservo, ¿no? Por el gasto que voy a realizar.
tenemos dos compromisos, el compromiso anual, que es el famoso PCA que les explica acá, y el compromiso que obedece al gasto en sí, ¿no? Entonces, este será finalmente el tope, ¿no? Este tendrá el tope hasta dónde puedo llegar según lo que me ha dicho la DGBP. ¿Ok? Entonces, una vez que comprometí el gasto, ya reservé el presupuesto para poder gastar, finalmente ejecuto el bien, servicio, obra, y luego, cuando ya se cumplió este servicio, bien u obra, paso a la fase de vengado. Hasta acá estamos interactuando, ¿quiénes? Interactúa si es un bien y servicio, como les decía, el área de presupuesto y el área de abastecimiento o personal. Algunas veces también podría ser contabilidad, si es un aspecto que tiene que ver con procesos o de otro tipo, ¿no? Pero lo normal es que sea, si es un bien y servicio regular, interactuamos presupuesto y abastecimiento. El compromiso, ¿quién lo realiza? También lo realiza abastecimiento. Vamos al devengado. ¿Quién realiza el devengado? Lo realiza contabilidad. Y acá para el fase del devengado incluso hay una parte que es el control previo, ¿no? Las áreas de contabilidad obligatoriamente realizan un control previo, que es la revisión del expediente de contratación, ¿no? Que tengas el certificado, que se realizó el compromiso, que se haya cumplido con los requisitos para esa acción, entre otros aspectos, ¿no? ¿Y qué cosa es el devengado? Una vez que ya el control previo está ok, contabilidad dice sí, está bien, pasamos a hacer el devengado, lo hace contabilidad también. ¿Y qué cosa es, según la teoría? Reconocimiento de la obligación de pago, ¿no? Y normalmente acá se le pide, por ejemplo, al proveedor la factura, ¿no? Oye, dame la factura porque voy a realizar el devengado. El devengado se hace contra la factura. Entonces ya en este caso afecté el presupuesto. Acá lo reservé, pero acá ya lo afecté. Y luego pasamos a otro proceso que es el proceso de pago, ¿no? Y normalmente lo hacen las áreas de tesorería, ¿no? Y básicamente ya acá la parte presupuestal finalmente concluye en la ejecución con fondos públicos. Verdaderamente ya no estamos hablando de solamente de un presupuesto, sino estamos hablando de un gasto financiero, ¿no? Es decir, se paga, se efectúa un giro, se transfiere un dinero al proveedor que me realizó el proceso el bien o servicio que requería el área, ¿no? Y con eso concluye la ejecución presupuestaria. Sí, no sé si antes de pasar a las modificaciones presupuestarias hay alguna consulta, Melissa. Sí. Y a ver, Eh, Dice, ¿qué pasa si una entidad no cumple con utilizar todo el presupuesto asignado de manera adecuada? ¿Le vuelven a asignar el presupuesto? ya, perfecto. Qué bueno que hayan preguntado algo de eso, ¿no? A ver, pero voy a un poco desglosar esa consulta, ¿no? Por ejemplo, si es que una entidad no ejecuta todo su presupuesto, pasan dos cosas, ¿no? Si es que no ejecutas todo tu presupuesto y eres un gobierno regional o local, donde el presupuesto, como le decía, depende principalmente de ti mismo, de tu recaudación, entonces eso se vuelve un saldo de balance, se llama, ¿no? Y el otro año lo puedes incorporar, en todo caso, ¿no? De todas maneras, ¿te perjudica? Sí, podría ser, porque, por ejemplo, si es que tenías un presupuesto de 100 para el gasto de serenazgo y gastaste 80, cuando vas a tu provincial a ratificar tu ordenanza de arbitrios, pues vas a tener que sustentarlo por 80, no por 100 que tenías. Entonces, en eso te puede perjudicar. Pero en general, esto, como les decía, este gasto no realizado en el presupuesto, ese sobrante que tienes del año anterior, porque no gastaste, ingresa como saldo de balance. Cuando es un recurso que viene del gobierno central, ese se revierte, regresa al tesoro. Y eso pasa con las entidades del gobierno nacional. Tú no gastas, finalmente no es que tengas saldo de balance necesariamente, salvo que hayas comprometido, que hayas llegado a esta fase en el gasto. Si llegas a esta fase, antes que acabe el año, no hay ningún problema, se te va a asignar este presupuesto. Si no llegas a esta fase y solamente te quedas acá, ese dinero se devuelve y va al tesoro. Y posiblemente, no necesariamente te lo den, o en todo caso sea revaluado para ver si te lo dan o no.
les cuento un caso particular, ¿no? En un gobierno local en el cual estuve, por ejemplo, nosotros estábamos ejecutando una obra que tenía presupuesto del gobierno central y llegamos hasta acá, justamente, ¿no? Llegamos hasta acá. Era recurso de rubro cero, entonces teníamos hasta acá, y cuando quisimos llegar acá, el sistema se colgó. No llegamos a hacerlo porque fue el 31 de diciembre. No llegamos a hacerlo, el último día del año no se pudo, finalmente se devolvió parte de se devolvió ese dinero, ¿no? Que no llegamos, solamente llegamos a certificar. ¿Qué pasó el siguiente año? Nosotros reclamamos al MEF, le dijimos con evidencia, incluso hoy el sistema se colgó y no pude comprometer, y el MEF nos dijo, lamentablemente, las reglas establecen que si no llegas hasta acá, entonces el dinero se ha revertido, ¿no? Y no te lo voy a dar. Así que, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que el año siguiente ejecutar con nuestro propio presupuesto. Entonces pasa eso cuando es dinero del gobierno central, ¿no? Cuando es tuyo, tú lo puedes incluir como saldo de balance. Eso pasa. Ahora, si no ejecutas, la pregunta refería a la ejecución adecuada, ¿no? Del presupuesto. Si hablamos de que no ejecutaste adecuadamente un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos partidas restringidas, ¿no? ¿Qué partida restringida tenemos? Por ejemplo, ahora locadores es una partida restringida, por ejemplo. ¿Qué implica estas restricciones? Que no puedes deshabilitarla, no puedes tampoco, en algunos casos, y voy al ejemplo de locadores, no puedes habilitarla tampoco. Entonces, si tú deshabilitas esa partida, pues estás haciendo algo que está mal, ¿no? ¿Y qué pasa si hiciste eso que está mal? La DGBP te manda un documento o un correo donde te dice, hemos detectado que tú, cuando apruebas tus modificaciones presupuestarias mensualmente, y eso le llega a ellos, hemos detectado que tú has estado echando mano sobre las partidas restringidas, ¿no? Por lo cual revierte esa situación si no informó a tu OSI, ¿no? A tu órgano de control institucional. Y podría ser pasible de sanción, definitivamente, ¿no? Entonces, si no gastas adecuadamente, seguramente te caerá una sanción por ello. Cuando manejamos presupuesto, es muy importante que veamos las normas que implican reglas para el presupuesto, ¿no? Como les menciono, saber qué partidas son restringidas, hay porcentajes que se tienen que dar, por ejemplo, para diversos temas como sentencias judiciales u otros aspectos más que se establecen en cada norma de diferentes sistemas administrativos, ¿no? No necesariamente todo es de presupuesto, ¿no? Hay una serie de reglas que se tienen que dar, que tenemos que saber como presupuesto para no incumplirlas y no incurrir en responsabilidad. Así que tengamos mucha responsabilidad y ser muy cuidadosos del cumplimiento de la norma cuando nosotros administramos presupuesto, ¿no? Las áreas de presupuesto tenemos que ser muy cautelosos en cómo damos un crédito presupuestario, ¿no? Espero eso haya respondido a la consulta y vamos a continuar en todo caso con la siguiente lámina, ¿no? Como les decía en la parte anterior, podemos modificar el presupuesto, ¿no? Eso justo les hablaba acá en la parte de la certificación de crédito presupuestario, qué pasaba si no tenía ese presupuesto, ¿no? Y acá se dan dos situaciones, ¿no? Dice en el nivel institucional y en el nivel funcional programático. ¿Y qué significará eso, no? Un tema muy complejo, ¿no? Vamos a la primera parte. En el nivel institucional, es decir, modificar mi presupuesto institucional. ¿Y cuándo se da esto? Por crédito suplementario, dice incrementos en el PIA. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, con saldo de balance, me llega a mí, pues tengo la posibilidad de tener mayor presupuesto, mayor ingreso de presupuesto. Por lo tanto, yo puedo modificar mi presupuesto e incluyo este saldo de balance. Entonces, mi presupuesto que era de 100, tenía 20 del año anterior, ahora va a ser a 120 y para eso apruebo. Emite un documento donde digo, tenía 120, esto me lo ha dicho mi área de tesorería y toda una serie de documentos que comprueban ello y finalmente incremento mi PIA, ¿no? Mi presupuesto institucional de apertura. Lo otro son transferencias de partidas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Este año se dio un tema de dengue y el Ministerio de Economía nos ha transferido
dinero, ¿no? Nosotros transferimos un monto para que combatamos el dengue y tiene cierto fin. Entonces, lo que yo hago, como ese presupuesto no lo tenía, es algo nuevo, entonces no estaba considerado, yo lo incorporo a mi presupuesto, ¿no? Y justamente eso obedece a que el gobierno nacional me ha dado ese presupuesto para... O, por ejemplo, cumplimos el reconocimiento de la ejecución de inversiones. Y ustedes saben que por esos cumplimientos se nos da un monto. Ese monto no estaba establecido, no lo consideré, entonces lo incorporo, ¿no? Y normalmente se emite un dispositivo legal para esta incorporación. Eso es modificar el presupuesto en el nivel institucional. En el nivel funcional programático, ¿qué quiere decir? Que yo muevo dentro, ¿no? Es decir, no sé, mi presupuesto sigue siendo el mismo, pero dentro lo que estoy haciendo es anulo un crédito o, por ejemplo, de un clasificador A, le quito presupuesto y lo paso a un clasificador B, ¿no? A eso se refiere anulación y habilitación. Entonces, a una le doy más presupuesto y a la otra le quito presupuesto o la anulo, ya no la voy a ejecutar. A eso se refiere el nivel funcional programático. Entonces, tenemos dos situaciones. En este caso, no cambia el presupuesto. Lo que sucede es que juego, por darle un término, entre lo que tengo dentro programado, ¿no? Pero para eso tenemos que ser muy responsables y las áreas que nos solicitan estas modificaciones también tienen que ser muy responsables. Porque, ¿qué pasa, no? Lo más fácil es que el área usuaria, y ahí sí hay una interacción directa con el área usuaria, no es tanto con el área de abastecimiento, sino es área usuaria, básicamente cuando no tienes presupuesto es área usuaria. Entonces el área usuaria te dice, yo necesito comprar uniformes, ¿no? Eso no tenía, por ejemplo, no tenía programado eso. Entonces, yo lo primero que voy a ver es qué no necesita, ¿no? De su propia programación, oye, ¿qué? Ya, pero dime qué cosas no necesitas. Voy a modificarte el presupuesto. Anularé lo que no necesitas y te habilitaré lo que sí necesitas. Y ahí viene el pero, ¿no? Pero eso que no necesita, ¿por qué entonces lo programó? Entonces, o no hubo una adecuada programación, o en todo caso, en la real ejecución, ya vio que no es tan prioritario lo que había programado y por lo tanto se puede modificar y se le puede anular ese concepto que no es tan prioritario. Pero tiene que tener ese criterio, porque lo que va a pasar si es que ellos piden, por ejemplo, quería uniformes y deshabilité papel bond, de repente el otro mes te voy a pedir papel bond y ya lo había deshabilitado. Entonces, para que no pase eso, tenemos que ser muy responsables ya y un poquito orientar a las áreas usuarias que lo que finalmente pidan anulación sea algo que evalúen bien, que no van a utilizar o van a utilizar en menor medida para poder habilitar la partida que en ese momento sí requieren, ¿no? Entonces, está en manos del área usuaria hacer bien esta modificación, plantear bien esta modificación presupuestaria y a las áreas de presupuesto de orientar que esto sea bien, porque finalmente luego no se den contingencias, ¿no? Finalmente no tengamos contingencias y las áreas de presupuesto tienen que ver de dónde habilitar ciertos temas urgentes que no estaban, ¿no? Por ejemplo, eso. Entonces, tenemos estas modificaciones presupuestarias, como les mencionaba, que se encuentran en el nivel institucional o en el nivel funcional programático. Ahora, cuando sean gastos no programados, por ejemplo, y lo explicaba en la lámina anterior, sean esas famosas habilitaciones presupuestarias, ¿no? Es que me vas a asignar el presupuesto. Como no tengo dónde modificarme porque todo es importante, no tengo esto, no tengo esta posibilidad, no hay saldo de balance, no es que el gobierno me ha transferido para ese fin y todo lo que tengo de dentro es importante, pues te tengo que habilitar. Y para eso normalmente, y pasa en el Ministerio de Economía y pasa en cada entidad, tenemos una especie de reservas de contingencia, ¿no? Entonces, donde nosotros tenemos una bolsita que guardamos para situaciones de emergencia que podría tener la entidad. Y en base a eso habilitamos presupuesto y luego regresamos a todo el proceso presupuestario. Esta interacción, como les mencioné, esta de acá en el nivel funcional programático se hace con el área usuaria y la habilitación también. Pero a partir de acá, perdón, pero a partir de acá ya estamos hablando del proceso administrativo que se hace con las áreas relacionadas a la administración
del gasto, ¿no? Las áreas de abastecimiento, personal, contabilidad, tesorería, y acá no interviene para nada el área usuaria. Ustedes no, para esta parte no interactúan con las áreas usuarias, pero para esta parte sí, ¿no? Para esta parte sí. Para esta parte, en el nivel funcional programático, sí interactuamos con las áreas usuarias porque le preguntamos a las áreas usuarias qué modifico, qué anulo de tu presupuesto y qué habilito de tu presupuesto, qué es lo que tú requieres, ¿no? Entonces, acá sí se interactúa. La habilitación presupuestal la realizo con el área usuaria, ¿no? Y este tema sí es a nivel institucional, por supuesto, ¿no? Sigamos, entonces. Luego que hemos ejecutado el presupuesto, pues tenemos una evaluación presupuestaria. Vamos a ver cómo está y hay unos indicadores de desempeño que se establecen sobre todo para presupuestos presupuestales, por ejemplo, que establece la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? ¿Qué nos dice de esta etapa? Es la etapa de evaluación presupuestaria, es la fase del proceso presupuestario en la que se realiza el análisis sistemático y continuo del desempeño del presupuesto y qué logros hemos tenido, ¿no? Y cómo hemos contribuido a cumplir nuestros objetivos estratégicos institucionales. Recordemos en la clase anterior, en la clase de planeamiento, cuando íbamos al POI, el POI se alinea siempre a un objetivo o acción estratégica de nuestro plan estratégico institucional. El plan estratégico institucional por sí solo no se cumple, no se cumple por sí solo, porque solamente llega a objetivo y acción estratégica. No aterriza del todo, solamente da este tipo de acción y tiene unas metas, ¿no? A nivel de indicadores. Entonces, ¿cómo se cumple? A través del POI. Y el POI, cada actividad que establezcamos o cada inversión, finalmente se alinea a un objetivo estratégico institucional y a una acción estratégica el TI, ¿no? Pero finalmente, cada actividad o cada inversión tiene un gasto. Y este gasto es realizado a través del presupuesto. Por eso es que la interacción con el planeamiento y el presupuesto. Entonces vamos a ver finalmente que este gasto asignado, cómo cumplió el objetivo estratégico institucional, viendo cómo hemos ejecutado también el plan operativo, ¿no? Entonces, esta relación ahí, es más, cuando hacemos la evaluación presupuestaria se les pide información de planeamiento también, o justamente por este aspecto, ¿no? Cómo hemos cumplido los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Entonces tenemos dentro la etapa propia de evaluación, incluso si se emite un informe, pueden verlos en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, el informe de evaluación del presupuesto, y el seguimiento, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver en la siguiente lámina que nos dice del seguimiento, ¿no? Y el seguimiento dice, es planificado, hay un seguimiento incluso que contrata de la DGPP propiamente, pero también una fuente de seguimiento que es constante, por eso que dice que este es un proceso continuo, ¿no? Dice planificado porque se debe contar con los instrumentos necesarios para tener claridad sobre qué se requiere medir, cómo se medirá, cuándo se medirá y para qué, ¿no? Y es un proceso continuo porque se recoge y analiza información de manera permanente y según las necesidades identificadas. Y es verdad, este proceso es continuo. Nosotros mes a mes mandamos la aprobación de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Es decir, esto de acá, esto que se realiza, estas modificaciones presupuestarias se formalizan a través de una resolución. Y esto se manda a la DGPP, entre otras entidades, ¿no? También se manda a la Comisión del Congreso, si pertenece a la provincial, y finalmente la DGPP periódicamente revisa ello y te dice si es que hay alguna corrección como la que les decía, ¿no? Oye, has habilitado un clasificador restringido, no debía hacer eso, así que corrige, si no voy a informar a tu OSI, ¿no? Entonces, ahí se da el tema del seguimiento que hace la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Para eso, la DGPP tiene toda una gama de personal especializado. Tenemos unos llamados sectoristas de cada entidad y tenemos incluso hasta un chat de WhatsApp con los cuales interactuamos y la DGPP nos apoya en el día a día para realizar de manera correcta el presupuesto público, ¿no? Para hacer la ejecución presupuestaria de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso menciona que es un proceso continuo, ¿no? Y se basa en evidencia, sí, efectivamente, porque el seguimiento se basa
en cómo hemos gastado, ¿no? Y esto lo podemos ver a nivel de SIAF, la RGPP lo revisa, como les mencionaba, periódicamente, ¿no? Y es un insumo para la toma de decisiones definitivamente, porque incluso de manera interna, ¿no? Nosotros podemos ver y cuando formulamos el presupuesto, definitivamente miramos por lo menos 2 años atrás. Definitivamente miramos a eso para ver el comportamiento de ciertos gastos, ¿no? Por ejemplo, cuánto gastamos en agua. Normalmente va a tener la misma tendencia. Cuánto gastamos en servicios básicos, cuánto gastamos en alquileres. Normalmente van a tener las mismas tendencias. Entonces, por lo cual, tenemos que mirar años atrás. ¿Cuánto gastamos en personal también, no? ¿Cuánto contratamos en locadores, CAS, CAS transitorios ahora? ¿Cuánto hemos tenido? ¿Cuánto pagamos en planilla de nombrados, no? Entonces, ¿cuánto normalmente es lo que pagamos por temas de sentencias judiciales, ¿no? Entonces, eso sirve, por eso es importante el tema de la información que tenemos en el seguimiento, ¿no? Ahora, hay un importante, y con eso quiero cerrar la presentación, hay un importante aplicativo que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, voy a mostrar acá, que es la consulta amigable, ¿no? Eh, un momento, voy a dejar de compartir la presentación y voy a entrar, voy a compartir lo que es la consulta amigable para que podamos verla un segundito, por favor. Un segundito que voy a compartir lo que es la consulta amigable. Mm, ya, sí, sí se ve, ¿verdad? ¿Me avisan si se ve, por favor, que estoy entrando a la consulta amigable del MEF? ¿Sí? ¿Se ve la consulta amigable? Por favor, si alguien puede escribir si se ve o no. ¿Sí? Melissa, ¿sí se ve? Sí, sí se ve, ingeniero. Ah, Sí, ok, sí. ok, gracias, gracias. Entonces, esta es una fuente de seguimiento muy potente que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y es para todas las entidades. Aquellos que no lo conozcan pueden entrar, bueno, googlean consulta amigable MEF y sale esto. Tiene varias formas de varias presentaciones porque también podemos ver acá, yo estoy consultando ejecución de gasto, también puedo consultar ingresos, ¿no? Entro en este caso a la ejecución del gasto. Aquí tenemos una particularidad, podemos ver años anteriores, por ejemplo, miren toda la cantidad de años que podemos ver, de todo el aparato estatal, está acá todo el Perú, ¿no? De todas las entidades públicas del Perú. Y también podemos filtrar si queremos ver todo o queremos ver actividades o solamente proyectos de inversión, ¿no? Entonces yo estoy dejándolo en todo, voy a entrar a una entidad ahorita para que podamos ver como modelo cómo es que tenemos ese seguimiento en vivo, ¿no? Eso creo, si no me equivoco, tiene un desfase de un día cuanto máximo, ¿no? Entonces, primero pongo el total y pongo el nivel de gobierno que quiero ver. Puedo ver gobierno nacional, puedo ver gobierno local o puedo ver gobierno regional. Vamos a ver un gobierno local, ¿sí? Entonces, cliqueo acá y acá me dice gobierno local o mancomunidad, ¿no? ¿Quién gasta? Ay, perdón, verdad, me olvidaba comentarles algo. Tiene estas preguntas, ¿no? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Con qué se financian los gastos? ¿Qué es fuente y rubro? ¿Y cómo se estructura el gasto? ¿Dónde se gasta? ¿En qué lugar? Y cuándo se hizo el gasto, ¿no? Porque podría verlo por cada mes o trimestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gobierno, voy a entrar a un gobierno local, entro acá y vamos a ver uno de Lima Metropolitana, ¿no? Aquí puedo ver mancomunidades o municipalidades. Mejor vemos una municipalidad y voy a ver una de Lima Metropolitana. Departamentos, vamos a ver una de Lima, porque está todo el Perú, como les mencionaba. Acá está una de Lima. Y voy a ponerme acá en provincia, porque en Lima tenemos también otras provincias, ¿no? Por ejemplo, acá vemos Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, que son provincias de Lima. Entonces voy a ver Lima, lo que es Lima Metropolitana como tal, que es este de acá, 1501, y pongo las municipalidades. Vamos a ver, y acá están todas las municipalidades de Lima Metropolitana. Vamos a ver una cualquiera, por ejemplo, Ancón. Voy a ver Ancón, ¿ya? Entonces tenemos varias formas de ver
Como vemos, podemos verlo por función, por producto o proyecto, categoría presupuestal es en qué se gasta, pero por estas formas, o también cómo se financian los gastos, que es fuente y rubro de financiamiento o genérica de gasto. Vamos a ver la primera de ellas, por ejemplo. Categoría presupuestal, ¿no? Y acá podemos ver los programas presupuestales, ¿no? Acá están salud materno-neonatal, TBC, y VIH-Sida, enfermedades metaxénicas y zoonosis, reducción de delitos y falta de seguridad ciudadana. Como les decía, acá están los programas presupuestales, este es el 030, 017, 016, 02, 36 referido a gestión integral de residuos sólidos, el 068, que es muy famoso, el 068, que es reducción de vulnerabilidad y atención a emergencias por desastres, el 101, que refiere a incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, y el 117, atención oportuna de niños, niños y adolescentes en presunto estado de abandono, que refiere a la DEMUNA, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos otras más referidas a mejora de la competitividad de los destinos turísticos, puesta en valor del patrimonio cultural, acceso de personas adultos mayores a servicios especializados. Como ven, esta municipalidad tiene muchos programas presupuestales, acceso a familias, a las familias a vivienda y entorno urbano adecuado, reducción de tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano, productos específicos para el desarrollo infantil temprano, y hasta acá llegan sus programas presupuestales. Todo eso de acá son programas presupuestales. Luego vienen las acciones centrales, comenté que iba a la parte administrativa de la entidad, y finalmente las asignaciones que no resultan en productos, que son todo lo que hacen las áreas de línea, pero que no están dentro de estos programas presupuestales, ¿no? Así se pueden ver. Entonces, en lo que es, si es que vamos a producto, perdón, a lo que era categoría presupuestal, ¿no? Vamos a regresar porque podríamos entrar más a seguir explorando, pero no quiero exactamente aburrirlos, porque es un tema muy denso también el buscar acá, pero los invito, en todo caso, que ustedes mismos buceen un poquito en lo que es esta consulta amigable, ¿no? Voy a regresar nuevamente a Ancon y vamos a verlo por fuente de financiamiento, ¿no? Fuente de financiamiento y lo que dices, ¿no? Su presupuesto en lo que es recursos ordinarios, que es lo que transfiere el Ejecutivo, el Gobierno Central, tiene tanto, ¿no? A nivel de PIA tiene 3.286.000, y a nivel de PIN tiene 4 millones, por ejemplo. ¿Y cuánto ha certificado? 3.406.000. Y ahorita tiene un devengado que normalmente con eso se mide el porcentaje de ejecución de 1.774.000, ¿no? Por ejemplo. Y así tiene cada uno de los demás, las demás fuentes de financiamiento. ¿Podríamos ver rubros? Sí, podríamos ver rubro. Por ejemplo, recursos determinados. Vamos a ver el rubro de recursos determinados. Y vamos a ver que gran parte de estos recursos determinados, ¿qué cosa es lo más fuerte que tiene? Tiene Foncomún. 14 millones de presupuesto en Foncomún y han certificado 12 millones de esos 14, ¿no? Y tiene devengado 7.712.000, por ejemplo, ¿no? 53.8% de ejecución. ¿Ok? Entonces, como les digo, podemos explorar la ejecución del presupuesto en este caso de diferentes formas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo estructuramos el gasto? Vamos a verlo a nivel de genérica. Recordemos que tenemos estas 6 genéricas y en todo caso vamos a ver en personal y obligaciones sociales, que es su personal nombrado, ha presupuestado a nivel de PIA 8.619.000 y a nivel de PIN 8.663.000 y está gastando ya cuánto, el 59.4%, que son 5.148.000, ¿no? Pensiones y otras obligaciones sociales, ¿no? Refiere acá también a los programas de complementación alimentaria, por ejemplo. ¿Cuánto tiene acá? 2.411.000 a nivel de PIA y 2.450.000 a nivel de PIN. Ha certificado 2.385.000 y viene gastando 844.000, ¿no? Ustedes dirán, ¿y por qué certifica tanto, no? Si solamente está gastando esto. Recordemos que algunos casos como las pensiones se certifican anualmente, o también los contratos referidos a prestaciones sociales, como los programas de complementación alimentaria, por ejemplo, ¿no? Y acá están todos sus bienes y servicios, que es la genérica 2.3. Tenemos ahí siempre el presupuesto, el mayor va en esta genérica, de 10.856.000, y está a nivel de PIN, son 11 millones, incrementado 1.000.000 a nivel de PIN, y ha certificado ya 8.448.000. ¿Cuánto va gastando? ¿Cuánto ha devengado? 5.989.000, a la fecha, que representa el 54.2% de su presupuesto.
Otros gastos, normalmente acá están las multas, por ejemplo, que tiene la entidad, que tiene que pagar. Es poquito lo que se presupuesta, normalmente en esta genérica, 184.000, en nivel de PIN 684.000 y ha certificado 99.000. Solamente, seguramente ha tenido solo pocos gastos, ¿no? 75.000 está ejecutando de todo ese presupuesto, que representa el 11.1%. Y finalmente acá tenemos la genérica 2.6, que es activos no financieros, y ahí tenemos las obras y tenemos el equipamiento que tiene, ¿no? Ya que tenemos también un presupuesto de 5.289.000 de lo que es inversiones y equipamiento, y a nivel de PIN, o sea, cuando ha modificado su presupuesto, 5.662.000, ¿no? Finalmente, a nivel de devengado, perdón, ha certificado de esos 5 millones, 4.432.000, y está devengando 2.949.000, que representa el 52.1% de su presupuesto. De repente, si voy a entrar acá, porque quiero ver sus proyectos, y acá podemos ver producto, proyecto, y vemos acá cómo está a nivel de inversiones, ¿no? Estudio preinversión, ¿cuánto presupuesto tiene? Tiene 1.000.000, a nivel de PIN bajó 265.000 y ha devengado solamente 44.000, ¿no? Y acá están sus proyectos. Vemos acá el código único de inversión, ¿no? De los proyectos que tiene esta municipalidad, ¿no? Y acá podemos ver todo el estatus de sus proyectos de inversión, en todo caso, ¿no? Entonces, nuevamente los invito a ver a un poquito que entren a bucear en esta consulta amigable. Como les menciono también, se tiene una consulta amigable de ingresos y finalmente es muy enriquecedor cómo podemos hacer seguimiento a través de una fuente confiable, porque esto es data del CIAF, que dirige el Ministerio de Economía y Finanzas, y con eso cierro mi presentación y quedo atento a sus preguntas. Antes, quiero desearles unas felices fiestas patrias. Aprovechemos un poquito para, en todo caso, valorar nuestro país de repente de diferentes formas. Por ejemplo, haciendo turismo también es una forma de valorar nuestro país, pero sobre todo disfrutemos de él, pero con respeto, ¿no? Eso quería decirles, y ahora sí, los dejo para las consultas que hubieran. Gracias, Melissa, también.